Muy buenas chicos, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con la clase de física. Vamos a ver el tema que dice los fenómenos luminosos. Bien, la reflexión de la luz consiste en el cambio de sentido que experimentan los rayos de luz cuando inciden en un medio material. Así, cuando el rayo de luz rebota sobre una superficie, conserva la misma rapidez del rayo incidente, puesto que viaja por el mismo medio, pero cambia el sentido de propagación. Entonces nos está diciendo que el rayo de luz rebota sobre una superficie pero conserva su rapidez. Por ejemplo, cuando un rayo de luz rebota sobre un espejo, se mantiene su misma rapidez, ¿verdad? Simplemente cambia su sentido de propagación. Obviamente ya no va a ir plano, va a ir hacia otro sentido. No sé si alguna vez ustedes han probado jugar con un espejo y con los rayos del sol y provocar una especie de luz. Es la misma luz que viaja a través del espejo y se propaga, ¿verdad? La reflexión de la luz es el fenómeno que permite observar el entorno, es decir, vemos porque los objetos reflejan una parte de la luz que les llega, la que es captada por los ojos. El fenómeno de la reflexión de la luz posee diversas características que pueden comprenderse desde el punto de vista de la física. Es así como se ha establecido una ley que permite explicar este fenómeno luminoso, conocida como ley de la reflexión. Entonces, esa ley eh, dice que se ha establecido para poder explicar el fenómeno luminoso, por qué se produce, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver lo que es la ley de la reflexión. La luz que se refleja en las superficies lo hace de manera similar a cómo rebota una pelota en el piso. Y como la luz se comporta como onda, esta onda se refleja cuando llega a la superficie de separación entre dos medios, tal como se observa en la siguiente imagen, con la luz proveniente de un láser que es reflejada en un espejo. Entonces tenemos el láser, ustedes se fijan, lo tiene sujeto con la mano, provoca una luz. La parte de abajo es el espejo, entonces este rayo de acá se llama rayo incidente, que es el rayo producido por el láser, que se dirige hacia la superficie reflectora. Tenemos el ángulo de incidencia, que es el ángulo formado por el rayo incidente, y la superficie plana, en este caso el espejo. La recta normal es la línea imaginaria perpendicular a la superficie en el punto donde se produce la reflexión. Tenemos el ángulo de reflexión, o sea, el ángulo que refleja, formado por el ángulo reflejado y la normal. Y por último tenemos el rayo reflejado, que es el rayo que se refleja en la superficie después de la reflexión. Como les dije, es cuando tenemos, por ejemplo, el espejo, usamos la luz solar, podemos usar otro tipo de luz y vemos cómo se va a reflejar en otro lado. Entonces eso provoca un ángulo de reflexión y un ángulo de incidencia, ¿verdad? El rayo incidente y el rayo reflejado, que es el que se refleja en la pared o donde sea. A partir de la imagen anterior se puede concluir que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y que además el rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal se encuentran en el mismo plano. Esto es lo que se conoce como ley de la reflexión de la luz. Entonces ya conocemos la ley de la reflexión de la luz, ¿verdad? ¿Cómo es que se produce? A partir de esa imagen que pudimos ver anterior, podemos ver que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es exactamente igual, es como una copia. Dice, esta ley proviene del principio de Fermat, el cual nos dice que de todos los posibles caminos que se puede formar la luz para ir a un punto a otro, elige siempre el que requiere un tiempo mínimo. O sea, se necesita un tiempo mínimo para poder reflejarse la luz y que se mueva, ¿verdad? Bien, vamos a ver los tipos de reflexión. Según cómo se refleja la luz en diferentes superficies, es posible distinguir dos tipos de reflexión, la reflexión perpendicular y la reflexión difusa. La perpendicular, que se genera cuando los rayos de la luz inciden en la superficie plana y completamente, eh, me imagino que dice pulida, por lo que la luz se refleja en una misma dirección. Es lo que le dije, un espejo, por ejemplo. La luz se refleja en una sola dirección porque incide en una superficie plana. Entonces se mueven todos los rayos en una sola dirección. La reflexión difusa
se produce cuando los rayos de la luz inciden en una superficie rugosa, por lo que provoca que la luz se refleje en muchas direcciones. Vaya, el caso, por ejemplo, de las láminas de techo de zinc, láminas de aluminio. Son superficies rugosas y entonces los rayos se reflejan en muchos lados, ¿verdad? Porque no tienen una superficie plana para poder reflejarse en un solo punto, sino que reflejan en varios puntos. Así, un espejo es una superficie lisa, por lo cual los rayos de la luz se reflejan en todos los puntos del espejo, en el mismo ángulo, es decir, se produce la reflexión especular. En cambio, otros materiales como la madera poseen una superficie rugosa y opaca, por lo que genera que los rayos de luz que inciden en ella se reflejen en muchos ángulos, lo que provoca una reflexión difusa. Entonces tenemos dos tipos de reflexiones, la reflexión especular y la reflexión difusa. ¿Y cuáles son las características? Superficies planas para la especular, superficie rugosa para la reflexión difusa. Bien, refracción de la luz. En general la luz siempre puede pasar de un medio transparente a otro y cada vez que lo hace experimenta lo que se conoce como refracción de la luz. Este fenómeno consiste en el cambio de dirección y rapidez de los rayos de luz cuando ésta pasa de un medio transparente a otro. Así, cuando un rayo incide oblicuamente sobre la superficie de separación de dos medios, se desvía al cambiar de medio, pero si incide en forma perpendicular, no experimenta desviación alguna. Es importante destacar que cuando un haz de luz llega a la frontera entre dos medios, con un ángulo de 190, una parte de él se refleja y la otra se retracta. El cambio en la dirección de la propagación de la luz al refractarse se manifiesta visualmente en la aparente deformación de los objetos que se encuentran en dos medios diferentes a la vez. Por ejemplo, al introducir una flor dentro de un agua, parte de ella está en contacto con el aire y la otra con el agua. Entonces la luz que ilumina la flor retracta al pasar del aire al agua y produce un efecto visual donde el tallo de la flor se ve quebrado, tal como se muestra al costado. Entonces aquí vemos el manifestación del fenómeno de reflexión de la luz, ¿verdad? Cómo se puede ver el tallo de la flor en dos partes, ¿verdad? Cuando realmente solo es una. Si no es por el efecto visual y la reflexión de la luz, impide que se vea como uno solo. Este efecto se debe al cambio de velocidad de la propagación de la luz cuando cambia el medio por el cual se propaga. Puede ser si se propaga por un vidrio o se propaga por un vidrio con agua, es diferente. Eso se puede determinar matemáticamente mediante el cálculo del índice de refracción, el cual nos indica la relación que existe entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en el medio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el índice de la refracción? Cuando la luz pasa en un medio transparente, se produce refracción, debido a que la luz es diferente en ambos medios. A partir de lo anterior se define como índice de refracción n de un medio como la razón entre la rapidez de la luz en el vacío y en el medio. Es decir, la n, índice de refracción, va a ser la rapidez en el vacío y dividido entre la rapidez de la luz en el medio. Cuando en el vacío la luz viaja a la máxima rapidez posible, el índice de refracción siempre es un número mayor o igual que 1. En la siguiente tabla se muestran los índices de refracción de algunos medios de propagación. Cuando un rayo de luz pasa de un medio cuyo índice de refracción es menor a otro medio cuyo índice es mayor, su rapidez se reduce, lo que provoca que el rayo se acerque a la normal. Por el contrario, si la luz pasa de un índice de refracción mayor a uno menor, su rapidez aumentará y se alejará de la normal, tal como se muestra en la siguiente imagen. Bien, tenemos dos tipos de imágenes acá. Como tenemos el rayo incidente y cómo se refracta, ¿verdad? Dependiendo si él es mayor o es menor, cómo se comporta, ¿verdad? Bien, tenemos entonces la ley de la refracción. De manera similar, lo que ocurre con el fenómeno de la reflexión de la luz es que se puede establecer una ley que permita explicar lo que sucede con la luz cuando se produce refracción. Por ejemplo, cuando un rayo de luz pasa del aire al agua,
se observa la refracción de la luz tal como muestra la imagen. Entonces tenemos el rayo reflejado, ángulo de la reflexión, la normal, rayo incidente y ángulo de incidencia, ¿verdad? Entonces, es lo que produce. Entonces, la luz, el rayo se mueve a través del láser, toca el agua. Aquí tenemos primero la normal, ¿verdad? Entonces, el rayo incidente, el índice de refracción aquí está, el ángulo está al vacío. Después, choca con el agua y va a sufrir un cambio. Entonces, tenemos el ángulo de reflexión, que es el ángulo formado entre el rayo reflejado y la normal. Por último tenemos el rayo reflejado, que es el rayo que se refleja en la superficie después de la reflexión. Y ahí podemos ver cómo funciona eso. Ok. Entonces, a partir de la situación anterior se puede concluir que la luz al refractarte cumple con las siguientes reglas. Tenemos el rayo incidente, el rayo refractado y la normal. Están en el mismo plano, lo que es perpendicular a la superficie que se separa los dos medios de diferente densidad. Y la otra regla es que la relación que existe entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción es una cantidad constante para dos medios. Esto se conoce como la ley de Snell. Muy bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Eh, como siempre, me van a hacer un resumen sobre estas actividades. Resumen sobre la ley de la refracción de la luz, índice de refracción, qué es la refracción de la luz, concepto de reflexión difusa y reflexión especular, que son los tipos de reflexión, ¿verdad? ¿En qué consiste la ley de la reflexión y qué es reflexión de luz? Muy bien, chicos, hasta luego, que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Envíen siempre sus tareas también.